Buenas. Bien, déjeme explicar algo. Yo sé que Thanos es un líder totalitario, um, obsesionado con que tiene la razón, que todos a su alrededor le dan la razón, sea por miedo o porque tienen lavado el coco. Y también entiendo que es el villano y como tal no tiene que tener su plan realmente lógica o bases sólidas. Es el malo y ya. Ahora, me sorprende que haya personas que piensen que en su modo de ver las cosas tenía algo de razón. Bueno, supongo que no saben que en el cómic la historia era diferente y el man hizo eso por algo que pues como que tampoco lo consiguió y terminó siendo chistoso. El asunto aquí es que cuando analizamos su idea y la meticulosamente la detallamos, nos podemos dar cuenta que no tenía sentido y que es más probable que haga más mal que bien a la larga. Bueno, empecemos por los primeros. Incluso si su forma de expresarse no fuera correcta y él no estuviese eliminando a la mitad de todo lo que está vivo, incluyendo animales y plantas, y solo se refiriera a que va a destruir a la mitad de la población de lo que consume excesivamente los recursos, su hueco argumental es que él aniquila de manera aleatoria. Si nos fijamos en la naturaleza, los depredadores cazan a los débiles, enfermos, es decir, a quienes ya podrían estorbar a las manadas. ¿Sí? Thanos eliminó a mucha gente joven en edad de ser productiva, que quizás eran los que mantenían a otras personas, niños, ancianos, enfermos, etcétera. Ahí es donde todo su plan se desmorona. Y no es el único punto. El segundo, e igualmente importante, es que Thanos, como buen totalitario, cree que todo es igual en todas partes y cree que su solución es universal. Pero ni en la propia tierra de Marvel lo es así, porque el Estados Unidos de Marvel no consume la misma cantidad de recursos ni de la misma manera que lo hace, digamos, Wakanda, la ciudad esta de Sanchi, que se me perdió ahora cómo se llama. De hecho, no me lo he podido aprender estos nombres, me cuestan. Y así, también es cierto de que se comenta que hay ciudades que ya se han vuelto mucho más ecológicas debido a pues toda la tecnología de industrias Star, etcétera. Así que su solución ni siquiera es funcional realmente para el planeta Tierra de Marvel. Y con esto hay que añadir que está asumiendo que en todos los planetas, sin excepción, el problema es que la cantidad de personas que consumen los recursos duplica a los recursos que hay. Este no está teniendo en cuenta que posiblemente aún hay muchos planetas donde hay más recursos que personas y donde hay más gente que solo el doble. Podría haber planetas con triple o cuádruple cantidad de personas que obviamente la están pasando muy mal porque no hay recursos. Entonces su solución a ellos no les va a servir. Y en definitiva lo que está haciendo es afectar a todos de la misma manera, pero para mal. Como ya lo dije, en la Tierra se llevó a un montón de gente joven productiva. Ahora imagínense en los otros planetas. A esto hay que sumarle que en Endgame se dan muy claro que muchos países se desbarataron por completo. Eso significa que se debió llevar un montón de líderes, gente rica, gente que estaba para controlar o estabilizar ideas tanto políticas como religiosas. Sí, quiero decir, todos sabemos que muchas, por no decir todas, las religiones tienen una historia sobre el fin del mundo. Es distinta en cada versión, pero
está ahí. Imagínense el caos social que eso debió haber provocado, que la persona que tienes al lado te desaparezca. Creo que si alguien aquí se ha leído el Apocalipsis, sabe que hay una parte en la que comentan que en un momento dado las personas elegidas que van a estar en la tierra van simplemente a desaparecer porque van a ser llevadas a pues al paraíso y por lo tanto eso va a pasar en un pestañeo. Y en serio, imagínense el desastre que debió haber habido solamente con ese ejemplo y esa em, versión del fin del mundo. Un caos total. Y ahora todo lo demás que debió haber. Así que eso es un ejemplo de cómo se debieron tomar esto en los otros planetas, porque seguramente también tienen en sus religiones, en sus creencias, su versión del fin de los tiempos. Y no debió haber menos caos. La parte final que muestra que este totalitario estaba cegado por sus creencias y que nadie debería darle nada de razón a este personaje. Sé que hay ciertos villanos en algunas historias a los que les puedes dar algo de razón o incluso toda. Lo único en lo que no estás de acuerdo es con su metodología. Sé qué pasa. Yo he estado también de acuerdo con algunos, pero con este eso es imposible. Fíjense en lo más importante. Hace el chasquido, consigue su meta y se va a tomar unas vacaciones permanentes. No se pone a trabajar para garantizar que lo que está haciendo sí sirva para algo. Porque es imposible que las personas con el caos que debió armarse se vayan a poner a hablar de ahora cómo aprovechar correctamente sus recursos y no a señalarse unos a otros por lo que acaba de pasar, ya que dudo que todos en el universo supieran qué fue lo que originó semejante suceso inesperado. Sociedades donde aún estaban empezando a industrializar y estaban contaminando no van a dejar de contaminar. Sociedades que ya estaban más avanzadas no van a dejar de estar más avanzadas y dependerá de ellos si se vuelven o no ecológicos. O sea, la idea no tiene mucho sentido. Estás dejando a un montón de gente confundida, dolida por perder seres queridos y totalmente desconcertada de qué será su futuro, suelta, sin ningún tipo de guía. Lo más probable es que en una o dos generaciones, dependiendo del planeta, la situación vuelva a estar exactamente igual, porque Thanos no se puso a decir con micrófono a todo el universo que el problema era de la sobrepoblación. Eso solo lo sabían algunos planetas en algunos lugares, los que él había atacado, pero no todo el mundo sabía que él estaba haciendo eso, ni todo el mundo lo estaba buscando por hacer eso. ¿Entienden a lo que me refiero? Ahora, como villano, el personaje hizo lo que tenía que hacer. Fue un oponente duro para los héroes y los hizo tener que utilizar todos sus recursos para derrotarlo después de haber hecho que todos sufrieran miserablemente. Y yo no tengo problema con esa parte porque ese es el papel de un villano en una historia. Ahora que las personas del mundo real le den razón a este villano porque no la tiene, me parece bastante ridículo, en serio, no la tiene. Ay, bueno, ahí pueden comentar si quieren qué les parece esto. Chao.